Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En marzo del año pasado, el gobierno del presidente López Obrador se comprometió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a proteger a las comunidades indígenas y prevenir el reclutamiento de niños en el contexto del crimen organizado y el narcotráfico. Sin embargo, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores ya suma 3 actos públicos de reclutamiento de niños a su policía comunitaria para fortalecer su defensa. ¿Cuál es el significado o trasfondo de estos actos públicos de esta comunidad nahua del pueblo de Ayagualtempa, municipio de José Joaquín Herrera, región de la Montaña Baja, en Guerrero? ¿Qué te dicen esas imágenes, maestro? Los niños firmes, luego apuntando y luego disparando ahí sus fusiles. Ernesto López Portillo, coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Te escuchamos todos. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Mira, fíjate, hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en la zona de la Montaña Alta, allá en Guerrero. Sí. Estuve más de 5 años por allá. Tratamos de instalar un monitor de la policía en la montaña, un monitor de las fuerzas de seguridad de la montaña. Trabajamos varios años hasta que tuvimos que cerrar ese proyecto, y lo cerramos precisamente por la violencia. Esto lo relato primero que nada porque para poder opinar sobre la complejidad de esa región, de ese estado, uno necesita mirar las voces locales, la experiencia de la gente de allá. Antes de platicar hoy aquí contigo y el auditorio, me asomé particularmente a dos comunicados, una nota y un comunicado, y invito a leer del portal que lleva por nombre Amapola Periodismo. Invito a leer este relato que se llama Escopeta por Dinosaurio, la realidad de los niños nahuas de la Montaña Baja. Es desgarrador, es un reportaje que se acerca directamente a la voz de Ismael, un niño de 10 años, quien preferiría estar jugando con dinosaurios en vez de estar cargando una escopeta calibre 20. Y así nos lleva el reportaje por la experiencia de esa niñez que se ha perdido en un entorno de violencias. Por otro lado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, sí, publica un texto que es absolutamente necesario, y de ahí, si me permites, te doy un párrafo que me parece que sintetiza con una enorme potencia el trasfondo que me pides. Dice así: lo más cruento es la expansión de las organizaciones criminales que tienen presencia en las 7 regiones del estado y que se han infiltrado en los gobiernos municipales. Su presencia data de muchas décadas, cuando se establecieron pactos entre grupos caciquiles con jerarcas militares, que con el pretexto de combatir a la guerrilla permitieron la creación de guardias blancas, que se encargaron de hacer el trabajo sucio junto con las corporaciones policiales, que fueron formadas en tiempos de la guerra sucia para asesinar a líderes sociales, magisteriales y estudiantiles y reprimir al movimiento social. Este espectro, conformado por los aparatos represivos de seguridad, se transformó en la peor amenaza para el pueblo de Guerrero, que en diferentes momentos históricos ha luchado contra los grupos caciquiles y contra gobernantes corruptos. Esta violencia institucionalizada fue lo que engendró la violencia delincuencial, que se fue fortaleciendo con las complicidades que existen con los elementos del ejército, de los mismos jefes policiales, que pactan para tener el control de las plazas y garantizar que los negocios de la economía criminal fluyan sin ningún obstáculo. Bueno, Ricardo, puedes mirar la potencia de esta síntesis de nuestra fuente Tlachinolan, que conocen perfectamente y han trabajado en la región en defensa de víctimas de múltiples injusticias, sí, violaciones graves a derechos humanos. Aquí lo que nosotros queremos llamar la atención es que este relato, estos 2 relatos que yo cito,
lo que nos enseñan supera aquella discusión de si el Estado está o no está, Ricardo. Lo que vemos es a un Estado representado por instituciones federales, estatales y municipales, trenzado en un conflicto, en un sistema de disputa de territorios, de mercados criminales, que hace imposible distinguir exactamente quién está haciendo qué función con respecto a lo que podemos entender como un Estado de Derecho. En este contexto es un grito desesperado, lamentable, terrible, mirar a los niños armados en estas comunidades que tienen todas las injusticias imaginables, en donde la organización armada tiene como fin llamar la atención, entre otras cosas, para que se cumplan compromisos tan básicos, Ricardo, tan básicos e incumplidos como la llegada de maestros o la construcción de aulas para que esos niños estudien, para que esos niños vayan a la escuela. Lo que nos relata el comunicado de Tlachinolan es que es una sucesión de compromisos vacíos, de promesas históricas de la región, que simplemente no llega la promesa de construir desarrollo incluyente, justicia social, pero además sí llega el crimen organizado, en donde las autoridades ahora se disputan nuevamente frente a las elecciones, nos dicen estos relatos, nuevamente las autoridades en complicidad con ya sea los rojos, ya sea los ardillos, estos grupos delictivos que han dominado y que se disputan por esos territorios, pero se disputan, dicen estos relatos, de cara a la mirada pasiva o incluso cómplice de las autoridades locales, Ricardo. Así que el escenario es el peor imaginable, porque no se trata de que la autoridad no esté, se trata de que la autoridad está completamente fracturada en redes de complicidad con la propia delincuencia organizada, Ricardo. ¿Qué tendríamos que hacer de manera urgente? Yo sé que no hay recetas mágicas y que, como nos lo has descrito, es un tema extraordinariamente complejo, pero ¿qué tendríamos que hacer? ¿Se puede hacer algo ya en lo inmediato, Ernesto? Primero, levantar la voz con responsabilidad y dejar de repetir los discursos que criminalizan o que banalizan estas situaciones de esta enorme complejidad. Es decir, quienes estamos observando esto y quienes recogemos la información para tratar de llamar la atención tanto del Estado en sus autoridades a los 3 niveles de gobierno como de la comunidad internacional para generar un llamado que permita sacudir y reaccionar ante tales injusticias. Tenemos que tener la enorme responsabilidad de mirar exactamente hasta lo más, con el mayor cuidado posible, cuáles son las historias locales, reales de todo esto. Entonces, la primera responsabilidad es eso, Ricardo, no reproducir información que lo que hace es hacer más daño precisamente en este proceso de descomposición social, donde el crimen organizado y el Estado se confunden en la disputa por territorios. Falta agregar el fenómeno del extractivismo, que tú sabes bien que también está ahí. El campo sigue siendo un territorio en disputa entre las empresas extractivistas, por si no fuera suficiente, que son apoyadas por el gobierno federal, dice Tlachinolan en su comunicado. Esto quiere decir que la denuncia, Ricardo, tiene que implicar también esto, tiene que implicar exactamente cuáles son los arreglos que las élites empresariales tienen en esas comunidades pobres y marginadas, a donde ni siquiera se les puede cumplir un compromiso de tener maestros y aulas suficientes para esos niños y esas niñas. Como siempre, muy aleccionador. Gracias, maestro, por dejarnos oír tu voz en estos temas tan extraordinariamente sensibles, delicados.
y bueno, pues que tenemos que atender lo antes y de la mejor manera posible. Gracias Ernesto López Portillo. Muy buen día. Ricardo, buenos días. Gracias. Buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.